Saludos y besos en el tragaleche y a toda la banda malandra que siempre nos apoya y está acá al pie del cañón. Besos para Enrique López hasta Atlanta, Georgia. Ídolos de mi infancia hasta Grajales, Puebla. Elvin Rodríguez hasta Califas. Jan Berna, René Tapia hasta New Jersey. Y al compa de Instagram, sí, ya tenemos Instagram para que nos sigan por allá. El compa que se la tragó toda, el buen Santiago Ponce, y a todos ustedes y a toda la banda expulsada. Gracias por este 2022 lleno de alegrías. Y que este año que pasó y el que viene se multipliquen las bendiciones para todos. Sean felices, diviértanse y cumplan todos los sueños que quedaron pendientes este año. Y sobre todo, sean una afición pensante. Mi cariño siempre con ustedes. ¡Feliz Año Nuevo! Hoy despedimos este 2022 con un video que tendrá vigencia hasta que la Liga MX tenga un giro de 180 grados. Ahí es cuando este contenido seguro perderá fuerza, mientras servirá para restregarles una y otra vez a los dueños del balón, televisoras y súbditos de estas que se dedican a hacer campañas de supuestos cracks ficticios, que son inexistentes por ahora en México. Mismos que siempre he dicho, son un mal para el fútbol mexicano. Son parte del problema por mentir, engañar a la gente y sobre todo hacer mutis cuando la basura de esta administración del fútbol ha salido a flote. En el contenido anterior explicamos con peras y manzanas cómo es que el futbolista mexicano se degrada, se pudre por dinero, fama y reflector. Algo que solo puede gobernar el mismo futbolista que gracias a los malos consejos de la gente que le circunda termina por mandar su carrera al bote de la basura. Sin embargo, esta vez voltearemos a ver a los nuevos talentos mexicanos, esos que supuestamente tendrían que llegar con buen nivel al Mundial Tripartito, el cual las televisoras ya empiezan a vender con sus empleados. Después del fracaso en Qatar, pareciera que nada pasó y todo sigue igual como dice la canción de los Cadetes de Linares. Incluso podemos percibir que luego de valer barriga señor Verdura, rápidamente se cambiaron el chip. Y los medios se concentraron en esa copita de la antena parabólica propiedad de la infamia de comunicación de Chapultepec 18. Lo chique en estos momentos para ellos son los fichajes y todo el humo que cada mes sale de ellos. Recordemos toda esa porquería que rondó el tema de Luis Suárez al Cruz Azul y cuánta sarta de tonterías se dijeron. En fin, el punto no es ese, sino que pregunto, ¿alguien se ha preguntado si después de este mundial los mexicanos por fin pudieron emigrar a Europa? ¿Cómo que solo uno hasta ahora? ¿Solo el Cachorro Montes y ya? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué? Si rebobinamos en el tiempo y hacemos la comparativa en los últimos 5 mundiales antes de Qatar, la migración de futbolistas nacionales al viejo continente tenía un buen grueso de jugadores que incluso fueron campeones en sus nuevos equipos. Había una pequeña dosis de calidad que representaba bien a cierta manera a México. Había una plantilla base que estaba en un nivel futbolístico significativo y superior. Pero, ¿ahora qué pasa? ¿Alguien siquiera ha cuestionado eso? Pero para eso tendremos que analizar un comentario de un sujeto de la televisión que se dignó cuando menos a plantear un problema que se da, pero que nadie cuestiona. Según lo que comentó René Tobar, a Omar Campos, buen lateral derecho de Santos, lo estaba buscando el Galatasaray. Sin embargo, estaban ofreciendo menos de 4 millones de euros por su carta. A simple vista pareciera que todo va bien, pero lo sorprendente es cómo un equipo europeo con una liga ruda y que ha sido catapulta para otros buenos equipos para algunos jugadores, decidió no seguir más. 4 millones es excesivamente caro para ellos. ¿Pero por qué? Si es Turquía, por favor, dijeran los que no analizan. Si bien pues esto lo desmenuzaremos más adelante y responderemos todas estas preguntas y más del cómo es que inflan a los jugadores mexicanos para supuestamente blindarlos y así ganar mucho dinero. Mismo que no llega ni llegará a sus arcas, porque pregunto, si bien Omar Campos es un buen jugador, ¿qué ha ganado? ¿Qué cartas tiene para valer 4 millones de euros? Y lo peor, ¿por qué de la noche a la mañana pasó de valer 800,000 euros a 4 millones o más? ¿Por qué sin haber debutado en el máximo circuito llegó a valer 2.5 millones? Bueno,
Pues hemos encontrado el negocio millonario de esto, de cómo inflan a los mexicanos y se avientan una historia de Cenicienta para que la gente crea que son unos cracks, pero lo que no saben, que tanto directiva, representantes, aficionados paleros y hasta jugadores, el encarecer sin argumentos sus precios solo harán que el tiempo pase y que se queden allí esperando hasta que su fútbol se degrade, no evolucione y se pierda. Prepárate, porque este video es tan duro como el diamante y muy pocos o nadie podrá refutar lo que aquí se expone por el simple hecho de que ante la realidad y las pruebas en flagrancia, poco o nada puede debatirse. Es por eso que hoy te presento el siniestro mecanismo de la Liga MX que infla jugadores jóvenes mexicanos para perderlos en el fracaso. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Quien ha visto el contenido de los expulsados sabrá que hace algunos meses hicimos un contenido con respecto a los petardos sudamericanos que vienen a robar. Comparamos muy bien el caso de Rotondi, el argentino que está en Cruz Azul, y observamos cómo su carta, poco más de un año antes de que se supiera que llegaría a México, su carta se infló poco más de 7 veces, como usted ve en pantalla. Pasó de 500,000 euros a 3.9 millones que pagó Cruz Azul por un futbolista de medio pelo que hizo en ese lapso 6 goles y 8 asistencias en 23 partidos. Números medianos y simples para un jugador que hasta ahora brilla poco o nada con la máquina. Bueno, la temática con los jugadores es similar y no solo eso, es grosera. Las cantidades que manejan en las cartas de jugadores jóvenes mexicanos es indignante para lo que se desea, que es dejar que el futbolista siga su desarrollo. El argumento de los directivos es el siguiente: ¿cómo voy a regalar a mis jugadores? Yo soy una liga de élite en Norteamérica. Pero para la afición palera se preguntan, ¿cómo lo van a vender en 4 millones? Esos turcos son pobres y su liga es mala. ¿Los quieren para venderlos en 25 millones? Están mal, que no se vaya. Increíblemente, he leído muchos comentarios y también he escuchado comentarios similares de algunos comentócratas. Es una lástima que, sabiendo que México actualmente padece de talento, el cual no es del todo cierto porque solamente llegan los recomendados o los que pagan por su lugar, está en una etapa donde los jugadores mexicanos ya no salen a ligas competitivas. Dicen, es que, por ejemplo, la liga turca es mala. Pregúntenle a Giovanni Dos Santos o al Roble Reyes cómo les fue. Al primero lo regresaron a los 6 meses y al segundo nunca se acopló. No pudo vivir la vida de lujos y, mejor, Tigres lo repatrió. Así de dura es esa liga ya. Más adelante veremos qué jugadores ha exportado el Galatasaray a equipos de mayor potencia. No obstante, estamos aquí por algunos casos particulares que nacen de comentarios sobre Omar Campos, un chico que ya tiene el reflector, que es buen lateral derecho pero le hace falta que lo pulan, que lo dejen salir a un precio razonable, para así evitar que trunque su carrera, juventud y sobre todo que sea un prospecto de calidad para los años venideros. Sin embargo, el problema viene cuando rechazan la oferta que hicieron por el jugador de Santos. Si vemos las gráficas y los costos, Campos debutó el 17 de enero del 2021. 3 meses después, en abril, su costo en el mercado era de 800,000 euros. Meses después, en octubre del mismo año, Campos se tasaba en 2.5 millones de euros. Y pregunto, ¿cómo fue que este jugador sin tanto palmarés triplicó su precio? Para eso necesitamos saber qué pasó con él y su equipo en ese lapso de tiempo. Luego del debut en el Guardianes 2021, llegó a la final contra Cruz Azul, la perdió. En ambos juegos fue titular. Santos perdió y para octubre del 2021, que fue donde se registró la nueva cifra, en el Apertura sumó 1 gol y 4 asistencias, para un total de 1,522 minutos en la cancha en 18 juegos contando liguilla. Santos, bajo este argumento, triplicó el costo de su canterano. No conforme con eso, meses más tarde, en marzo del 2022, lo volvió a tasar ahora en 4 millones.
Si observamos los números del Clausura, encontraremos que jugó menos, solamente 11 partidos, no asistió ni anotó, sumó solo 818 minutos en la cancha, pues ni siquiera fue convocado a 6 de 17 partidos. ¿Por qué Omar Campos se tasó más si su juego disminuyó? Simplemente como dicen por ahí, y como dice el dicho, crea fama y échate a dormir, además de generar ruido en medios. Algunos manejaron a Campos como la gran joya por la lateral izquierda que México necesita. Su campaña no fue como con otros, pero eso le ayudó a tasarse y a posicionarse. Hoy, algunos europeos han preguntado por él, pero ven su historial, sus números y se dan cuenta que huele a farsa, que el precio que piden por él no corresponde a lo que cuesta un jugador de otro país, argentino, brasileño, africano o hasta asiático. Por ejemplo, el joven marfileño de 21 años, Stefan Singo, salió a la venta por 125.000 euros del AS Dengelé de Costa de Marfil en 2019. Torino compró su carta y al cabo de 3 años, esta se multiplicó hasta llegar a oscilar entre 12 y 15 millones de euros. Otro ejemplo es el defensa uruguayo Ronald Araujo, que fue vendido del Rentistas al Boston River de Uruguay en 375.000 euros en 2017. Un año más tarde, Barcelona B lo fichó por 4.7 millones de euros. Pregunto, ¿qué pasó en esos años? Pues Araujo destacó con 6 goles en el ascenso uruguayo, ascendió y jugó primera división. Solo le bastaron 9 juegos para mostrar su calidad. En el siguiente año futbolístico, Araujo jugó Sudamericana y fue titular indiscutible de un equipo de muy mediano fuelle. Jugó 22 partidos, asistió 3 veces, algo casi inédito para un central. A los 20 años ya era seleccionado sub-20. Fue fichado por el Barcelona B, jugó 22 partidos y anotó 3 goles. Al año siguiente lo subieron al primer equipo. Su carta pasó de valer 2 melones a finales del 2019 a 60 millones a finales de este año. ¿Por qué? Simplemente porque le vieron cualidades. Se pagó un precio razonable, menos de 5 millones de euros. Lo pulieron y ahora es defensa del Barcelona, de su selección y muy bien cotizado en el mercado. Sobre todo, tiene 23 años. Esto es lo que pasa cuando no se trunca la carrera de un prospecto, ni una joya. No olvidemos que ese concepto de joya degrada a los jugadores. Pero cuando una directiva y sus representantes tasan a sus futbolistas de manera justa, entonces hay más probabilidades de salir. Sobre Emilio Lara, podemos decir que lo mejor que se le recuerda es haberse burlado de sus oponentes cuando su equipo ganaba o hacía gol. Un defensa que poco a poco, fiel a la costumbre de los paleros, lo empezaron a inflar. El chico se la creyó y ahora será un jugador que van a tasar muy bien en el mercado, aunque su precio no lo valga. Al igual que Campos, Lara pasó de los 200.000 euros en marzo del 2022 a los 2.5 millones de euros en 6 meses. Pregunta, ¿qué hizo Lara en ese lapso? Nada significativo. Si consideramos los 20 partidos, 2 goles y 3 asistencias por un total de 1.594 minutos, podríamos decir que es un precio accesible para que se vaya a Europa, si es que pujan por él. Sin embargo, a pesar de que los medios paleros tomen los resultados del CIES, organismo que valora los precios con base a los rendimientos de los futbolistas jóvenes, donde dice que aparece en los 200 más importantes del mundo, más la fractura de costillas que tiene, pareciera que si en marzo lo tasan en 5 millones de euros, estaríamos hablando del mismo modus operandi: inflar prospectos y tirar la caña al mar a ver quién logra picarla, para lo que muchos es un engaño gracias a los altos precios por estos jugadores. Cualquiera que invierta en algo que no es redituable o que es intrascendente o que no se sabe qué pasará, seguro sentencia su negocio. En este caso, los promotores y dueños de los equipos son lapidarios cuando no aflojan en sus peticiones monetarias. Y esto por ende pudre al poco futbolista mexicano promesa que existe en nuestro país. Por favor, ojo con los siguientes puntos y el último más que nada porque desmentimos algunas cosas y pondremos en la lista a Jeremy Márquez, el medio centro del Atlas. Ojo con eso, por favor. Le prometo que se indignará más y dejará de creer en los medios paleros de jugadores y directivas y en esas cuentas que intentan ser amigos de los futbolistas para ganar clics y un pedazo de carne porque su hambre es crónica.
Desde hace muchos años se ha instaurado en la mente de los futbolistas mexicanos el sueño de jugar un mundial con el objetivo de ser vistos por un equipo europeo y que éste se los lleve a sus filas. Esta situación fue un fenómeno que comenzó a manifestarse en el Mundial de México 86, cuando después de haber tenido una buena participación con la selección nacional, algunos jugadores como Luis Flores o Manuel Negrete fueron requeridos en el fútbol español y en la liga portuguesa. No obstante, el fútbol europeo comenzó a llamar la atención del público mexicano y con el paso del tiempo se fue haciendo costumbre que algunos jugadores de nuestro país emigraran al viejo continente. Sobre todo porque hasta hace algunos ayeres la selección mexicana fue demostrando que su nivel estaba para competirle de tú a cualquier nación en la fase de grupos, y que en los octavos de final solían ser un sinodal muy difícil. No por nada, en distintas ediciones, la selección mexicana se había ganado el mote de la Furia Azteca, apodo otorgado por la entrega y la pasión que pusieron algunos de sus jugadores, los cuales llenaron el ojo de clubes europeos que no dudaron en pagar lo que se pedía por estos. Lamentablemente, y por todo lo que se ha expuesto en este canal sobre cómo los futbolistas mexicanos están más que inflados que un globo aerostático o que una bolsa de papas fritas, de esas porquerías que tienen más aire que botana, cada vez más se han ido menos futbolistas aztecas a jugar a Europa o a ligas de mayor nivel. Si nos remontamos a la generación de jugadores que salieron del fútbol mexicano tras el Mundial de Alemania 2006, nos encontraremos con una lista de 5, encabezada por Jared Borghetti, que fue vendido al Bolton por 1.4 millones de euros. Francisco El Tronquín Fonseca pasó de Cruz Azul al Benfica por 3.5 kilos y Ricardo Osorio también salió de la Noria rumbo al Stuttgart por la misma cantidad. Asimismo, Pavel Pardo acompañó a Osorio, pero él fue vendido en tan solo 1 millón de euros. Y Carlos Salcido llegó al PSV por 2.25 millones de billetes verdes europeos. Para Sudáfrica 2010 hubo menos transacciones entre los equipos mexicanos y europeos. De hecho, tan solo 2 jugadores emigraron de la Liga MX hacia el viejo continente y, como dato curioso, los 2 salieron de la cantera universitaria. Estos fueron los casos de Pablo Barrera, quien llegó al West Ham por 4.8 millones de euros, y Efraín Juárez, que llegó al Celtic de Escocia por 2.5 melones. Sin embargo, en el Mundial del Waka Waka también sirvió para que otros 2 jugadores pudieran ascender a un mejor equipo, como Carlos Salcido, que pasó del PSV al Fulham por 1.95 millones de euros, y Yobrandi Dos Santos, quien dejó al Galatasaray, equipo donde jugaba en calidad de préstamo, para regresar a la Premier League con el Tottenham, equipo que había comprado su carta pero que no le llenó el ojo. 4 años después, para el Mundial de Brasil 2014, la lista volvió a crecer porque 6 jugadores cambiaron de equipo. Así pasó con Paco Memo, el Parásito, quien dejó al Ajaccio para llegar como agente libre al Málaga, aunque solo fuera para calentar la banca. Asimismo, Rafa Márquez demostró que aún tenía gas en el pulmón y dejó a la Fiera para integrarse al Hellas Verona en el Calcio, por tan solo 1 millón de euros. Otro caso fue el de Javier Aquino, que llegó en calidad de préstamo y tuvo una segunda oportunidad en España, con el Rayo Vallecano, tras no haber llenado el ojo del submarino amarillo. Otro caso fue el del Chicharito Hernández, quien pasó del Manchester United al Real Madrid, en un préstamo tasado en 3 millones de euros, aunque ese traspaso tiene tintes políticos. También Raúl Jiménez pasó del Nido al Atlético de Madrid por 10.5 millones de euros y Andrés Guardado regresó del Bayer Leverkusen al Valencia por 2 meses para después llegar al PSV, equipo al que sería vendido al final de su préstamo por un buen desempeño en las canchas de Holanda. Sin embargo, la debacle y la crisis del fútbol mexicano se desató de forma brutal debido a que para el Mundial de Rusia tan solo 2 jugadores cambiaron de aires y solo uno de ellos dejó el fútbol mexicano para instalarse en el fútbol europeo. Este fue el caso de Eric Gutiérrez, quien salió de la cantera Tusa rumbo al PSV con un costo de 6 millones de euros. Asimismo, Raúl Jiménez pasó del Benfica al Wolverhampton en calidad de préstamo a cambio de 3 millones de euros. No obstante, con el paso del tiempo, los ingleses desembolsaron la cifra récord de 38 millones de billetes verdes europeos. Así es como llegamos a una situación inédita en el fútbol mexicano, porque desde hace mucho tiempo el Mundial servía como una gran vitrina para que el talento mexicano buscara llegar a la Ligas Top, ya fuera desde su club de formación o que su carta se moviera entre equipos en el viejo continente.
Pero esta inercia parece que ya terminó, pues después del Mundial de Qatar, solo el Cachorro Montes salió de Monterrey al Español de Barcelona más a fuerza que de ganas por 8 millones de euros. Así como en el jugador mexicano ha nacido el sueño y hasta el capricho por irse a jugar al viejo continente a como dé lugar y anhelan convertirse en jugadores top, también ha nacido un hambre voraz e insaciable en los dueños de los equipos mexicanos, que buscan vender su producto como si estos ya tuvieran la calidad y el talento para romperla en una liga de máximo nivel. Recordemos lo que dijo Johan Vázquez cuando llegó a Italia, que allá aprendió a defender. De hecho, tomando esta referencia, muchos de los jugadores que se han ido de la Liga MX a una liga top han fracasado y han tenido que llegar a una liga de formación para levantar su nivel, como le pasó a Raúl Jiménez o a Diego Lainez. Mucho ojo con lo que se acaba de plantear, porque no se trata de ningunear o de menospreciar al talento local, pero la realidad es que si los jugadores mexicanos ya no se van al fútbol europeo como antes lo estaban haciendo, es por el excesivo valor de su carta, y no por situaciones relacionadas a su calidad futbolística. Los dueños de los equipos europeos ya están acostumbrados a pagar muchísimo dinero por jugadores que ya están más que calados y que pueden dar el salto de su club de formación hacia el fútbol de élite, como es el caso de Hendrick Felipe Moreira de Sousa, quien hasta hace un par de años militaba en las fuerzas inferiores del Palmeiras y quien es considerado una de las promesas del fútbol brasileño. Jóvenes con ese tipo de calidad y dotados de una técnica tan virtuosa que obviamente deben pulir, son disputados por los equipos grandes. De hecho, el Real Madrid no dudó en pagar 35 millones de euros por sus servicios. Y esto se trae a colación para comprobar que en la crema innata del fútbol, los dueños no escatiman al pagar por una promesa con un valor comprobado. Asimismo, hay muchos casos donde los futbolistas llegan a equipos de menor envergadura. Estos clubes los adquieren para pulirlos y después venderlos a un mayor precio. De hecho, hace poco planteamos los casos de Nicolás Otamendi, de Yacine Bounou y de Theo Hernández, quienes llegaron de su club de formación al equipo que los terminó de pulir en menos de 1 millón de euros, salvo el caso del argentino quien llegó al Porto por 4 millones de verdes. No obstante, después de un largo proceso, estos jugadores han multiplicado el valor de su carta. Por ejemplo, Otamendi pasó del Manchester City al Benfica por 15 millones de euros. En el caso del portero marroquí, su última transacción fue del Girona al Sevilla por 4 millones de euros, pero después del Mundial su carta ronda los 15 melones. Y en el caso de Theo Hernández, quien pasó del Real Madrid al Milan en 2019 por 22.8 millones de euros, subió su valor a 60 millones. Todos estos datos fueron extraídos del portal Transfermarkt. De esta forma, se conecta todo lo anterior con el tema de Omar Campos y el Galatasaray, un equipo que se ha destacado por ser un invitado recurrente a la Champions League, donde ha tenido muy buenas participaciones. Y más allá de todo lo planteado en el primer capítulo sobre la pésima decisión y el manejo que el grupo Orlegui y sus representantes le han dado a esta situación, vale la pena destacar que este equipo turco suele combinar los veteranos que en algún momento la rompieron en el fútbol europeo, como George Popescu, Wesley Sneijder o George Hagi, con jugadores jóvenes que después de formarlos han tenido mucho éxito en diversos clubes. Una de las joyas que salieron de la cantera del club turco fue ni más ni menos que Arda Turan, un jugador que llegó a sus fuerzas básicas a los 13 años y que se mantuvo en proceso de formación en el Galatasaray desde 2000 a 2006, cuando salió prestado al Manisaspor de la liga turca tan solo por un torneo. Después regresó al primer equipo del Galatasaray y fue vendido en el 2011 al Atlético de Madrid por 13 millones de euros. Otro caso interesante fue el de Okan Buruk, quien tras haber tenido un proceso exitoso en las fuerzas inferiores del Galatasaray, emigró como agente libre al Inter de Milán, donde jugó por 3 años. Este jugador participó en 54 partidos con su selección y anotó 8 goles. No obstante, se tiene que dejar constancia de su paso por el equipo que lo vio nacer, ya que en el Galatasaray cuenta con un récord de 306 partidos jugados, 43 goles y 55 asistencias. Y un ejemplo más del manejo del talento joven en este club turco es el caso de Tugay Kerimoglu,
quien fue un mediocampista que también se desempeñaba como pivote y que llegó a las fuerzas inferiores del Galatasaray en 1980 y tras su debut con el primer equipo permaneció durante muchas temporadas en la Superliga turca, hasta que fue vendido al Rangers FC de la Liga Escocesa en enero del año 2000 por 2.5 millones de euros. Estos casos se trajeron a colación para demostrar por qué el Galatasaray no puso más dinero por el jugador de Santos, pero esto lo veremos en el siguiente capítulo. Entonces, queda claro que, para los que truncan las carreras de los jugadores promesas mexicanos, lo importante es encarecer las cartas de estos y argumentar que el mercado está inflado, que no puedes regalar el trabajo, ni en este caso su inversión, que son los jugadores, ya que a los directivos les venden caro, sabiendo que se evitarían ese problema si invirtieran mejor en visorías, pero no lo harán, porque el negocio es primero y qué pérdida de tiempo es ir a ver a los campos de tierra a los talentosos. ¿Para qué? Además, importa quién paga y da dinero al club para que su hijo debute. Si no me creen, ahí vean al hijo de Luis García, ya le andan haciendo campaña, puras patrañas. Lo mejor de todo es que en este punto llegamos a un caso interesante, el de Jeremy Márquez, el medio centro del Atlas que ya tiene la dicha de ser bicampeón. Su precio actual es de 4 millones de euros. Tiene 22 años y ese precio lo conserva desde octubre del año pasado. ¡Qué locura! Un buen jugador, sin reflector, que juega en el Atlas, que es bicampeón. ¿A poco no pueden ofrecerlo a Europa? Si tiene palmarés, ¿será que esos logros en la Liga MX no valen tanto? ¿Será que vale más que los medios hablen de ti? ¿Por qué vale igual que un jugador que es lateral y que no tiene palmarés? Aquí es donde no corresponde para nada los precios. En el caso particular de Jeremy, es un tipo que en su último semestre jugó 18 partidos, no anotó goles y solo asistió una vez para un total de 953 minutos en la cancha. ¿No les hace raro que siendo bicampeón este muchacho esté en el olvido? Es inaudito que la nota más importante que tiene actualmente es el doblete que le marcó a Chivas hace algunos meses. Para los medios, este jugador es inexistente. Otro canterano de buena calidad y que yace ahí, en el olvido, es Kevin Álvarez. De lo mejor que hay en la lateral derecha, bien pulido y que salga a algún club de medio pelo europeo, seguro le dará más calidad y madurez. Kevin Álvarez ya fue campeón hace algunos meses y tristemente lo mejor que le ha dado a los medios en notas es una, donde el camión de los Tuzos casi lo deja abandonado en Acapulco. ¿Por qué nadie elogia la buena calidad de este lateral? Pareciera que a nadie le interesa, quienes cuando menos tienen un poco de nivel. Se decía que el Ajax lo quería, sería una buena decisión. Y esto es por citar algunos ejemplos. Es triste pero real, el jugador mexicano es retenido porque no es negocio para sus dueños y promotores si no se va bien vendido al extranjero, como si fueran unos cracks que no son, pero que hacen creer a través de los medios paleros. A esos muchas veces corrompen al propio futbolista que por dinero termina conformándose. Lo triste, hay quienes dicen que no se deben malbaratar sus cartas, como si ellos pagaran y como si no supieran que si no emigran simplemente se van a estancar y se repetirán los fiascos de Qatar. Pero lo peor de todo es que estas prácticas son tan comunes que muchos terminan engañados por los influencers de cartón. No por nada, el fútbol mexicano cada día se degrada más. Recordemos que los flamantes directivos de la selección mexicana han perdido Juegos Olímpicos, Mundial femenino y masculino, son el juguete de Estados Unidos, perdieron Copa Oro y Nations League, y de paso no avanzaron siquiera al cuarto partido del Mundial de Qatar. ¿Y todavía creen que el siguiente mundial será mejor? Yo les sugiero se prepare y disfrute cómo es que el fútbol mexicano termina yéndose al caño año con año. Pero eso sí, luego de consumir eso, no se queje ni se pregunte qué fue lo que pasó. Es de sabios cambiar de opinión, pero sobre todo de entender que el fútbol mexicano es un negocio que irónicamente sus propios dueños están saboteando. Pero dime, ¿cuál crees que sea el modus operandi para destrozar las carreras de los futbolistas jóvenes mexicanos? ¿Crees que algún día esto cambie? ¿Qué harías tú si fueras futbolista joven y promesa de México? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.